Buenas noches, jóvenes. Comenzamos nuestra clase del día de hoy, jueves 19 de agosto de 2021. ¿Ya? Comienzo diciéndole de que tenía que haberles pasado, si no me equivoco, el día de ayer, el contenido mínimo de su trabajo de investigación que van a poner a partir de la próxima semana. ¿Sí? No he podido, en este caso, hacer ese compendio. He tenido muchas actividades de trabajo, así que se lo voy a pasar al final del día, ya, el día de hoy, así que por lo menos a los primeros dos grupos que son los que exponen la próxima semana, ya, para que no se sientan perjudicados y, bueno, tengan material a la mano, ya. Ok. A ver, comencemos con, bueno, continuemos en realidad con el contenido de la materia. Si bien estábamos viendo aquí en la plataforma Moodle, auditoría de sistemas, en materia de auditoría de sistemas, la unidad número 2 sobre los controles de auditoría, y tendremos para esta semana el control de lectura sobre esa unidad. Hoy día vamos a acabar esa unidad para que ustedes pues, puedan tranquilamente realizar su control de lectura, ¿ya? Ok, comenzamos. Hemos quedado la anterior clase aquí, pues, ¿no? Controles de la organización y su planificación. A ver, cuando hacemos referencia a los controles de organización y su planificación, debemos tomar en cuenta el diseño de un sistema, elaborar los programas, operar el sistema y el control de la calidad, ¿ya? Entre esas fases debemos tomar en cuenta las acciones a seguir, como es la unidad informática, debe estar al más alto nivel de la pirámide administrativa, de manera que cumpla con los objetivos, cuente con el apoyo necesario y la dirección efectiva, ¿no? Las funciones de operación, programación y diseño de sistemas deben estar claramente delimitadas. Deben existir mecanismos necesarios a fin de asegurar que los programadores y analistas, en este caso, no tengan acceso a la operación del computador y los operadores a su vez no conozcan la documentación de programas y sistemas. Debe existir una unidad de control de calidad tanto de datos de entrada como de resultados de procesamiento. El manejo y custodia de los dispositivos archivos magnéticos deben estar expresamente definidos por escrito. Debe existir una participación efectiva de directores, usuarios y personal del Departamento de Procesamiento de Datos en la planificación y evaluación de cumplimiento del plan. Entonces, en síntesis, lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que va a ser la organización y planificación de los procesos de control, en este caso del Departamento de Sistemas, es que debe haber una clara definición de operaciones, programación y diseño, ¿ya? Es decir, ¿cuáles van a ser las operaciones, la programación y diseño de cada una de las personas que forman parte de esta unidad? ¿Ya? Tanto en lo que es el manejo y custodia de los dispositivos, ¿ya? Estos dispositivos pueden ser magnéticos, que deben estar expresados, en este caso, por escrito, ¿ya? Es decir, que tiene que haber un control de toda esa documentación, ¿no? Respaldando justamente a través de, qué sé yo, de backup, en este caso registro de usuarios, credenciales y un montón de actividades que los mismos sistemas deben, en este caso, reportar a través de sus reportes de análisis, ¿ya? Ok. Control de desarrollo y producción. Se debe justificar que los sistemas han sido la mejor opción para la empresa bajo una relación costo-beneficio que proporcione oportuna e efectiva información que los sistemas se han desarrollado bajo un proceso planificado, se encuentren debidamente documentados. A ver, en esta parte de los controles de desarrollo y producción deben estar, en este caso, enmarcados en lo que son el análisis de costo-beneficio, ¿ya?
dentro de lo que son el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la programación de cada uno de los controles y la producción misma que debe generar cada usuario, ¿ya? Dentro de lo que va a ser la participación y uso de los sistemas, ¿ya? A ver, controles en el desarrollo y producción a seguir. Los usuarios deben participar en el diseño e implementación de los sistemas, pues aportan conocimiento, experiencia en su área y esta actividad facilita el proceso de cambio. El personal de auditoría, en este caso interna, control debe formar parte del grupo diseño para sugerir y solicitar la importación de rutinas de control. El desarrollo del diseño y mantenimiento del sistema obedece a planes específicos, metodologías estándares, procedimientos y en general a normatividad escrita y aprobada. Cada fase concluida debe ser aprobada, documentada por los usuarios mediante actas u otros mecanismos a fin de evitar reclamos posteriores. Los programas antes de pasar a producción deben ser probados con datos que agoten todas las excepciones posibles. A ver, aquí en la etapa de lo que es desarrollo y producción, es importante que las personas que en este caso interactúan y participan en lo que es el procesamiento, deben formar parte de lo que va a ser el desarrollo y producción, porque ellos van a aportar en este caso el conocimiento y la experiencia en el área, ya que son ellos los usuarios en relación a las tareas que realizan, son ellos los que conocen en realidad cuáles son las necesidades que necesitan dentro de lo que es su trabajo diario. Es por eso que en el desarrollo de lo que van a ser los diferentes procesos, registros, es importante que ellos participen, pues, ¿no? Y también el departamento de auditoría interna. ¿Por qué? Porque son ellos los que en realidad también sugieren modificaciones, correcciones. Se entiende que cada sistema, que un sistema, en realidad, ha establecido ciertos parámetros de procesos internos, ¿ok? Y en su defecto de controles, ¿no? A través de perfiles, accesos, usuarios y demás. Pero las empresas, en este caso, van cambiando, ¿no? Van creciendo, van evolucionando. Entonces, justamente el sistema también debe, en este caso, debe ser adecuado a las necesidades de la empresa. Si bien antes, en este caso, el sistema me arrojaba, qué sé yo, un reporte solamente de inventario con el movimiento de los productos que más se venden, y de los productos que no tienen rotación, puede haber otra necesidad, pues, ¿no? De identificar cuáles son los productos que tienen, qué sé yo, un precio menor a, qué sé yo, a 1.000 bolivianos y que rota más, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un cierto análisis, reporte, análisis, ¿no? Dentro de que van a hacer esos reportes. Y en el desarrollo y producción de esos reportes es importante contar con estas personas que son las que participan, ¿no? Activamente en esos procesos. Controles de procesamiento. Los controles de procesamiento se refieren al ciclo que sigue la información desde la entrada hasta la salida de la información, lo que conlleva a establecimientos de una serie de seguridades para, en este caso, asegurar que todos los datos sean procesados, garantizar la exactitud de los datos procesados, garantizar que se grabe un archivo para uso de gerencia y con fines de auditoría, asegurar que los resultados sean entregados a los usuarios en forma oportuna y en las mejores condiciones. A ver, cuando hablamos ya de procesamiento, ya estamos hablando justamente ya de la generación de reportes, ya estamos hablando de las diferentes opciones, productos en este caso ya empaquetados de diferentes necesidades. A ver. Ok. Entonces, dentro de los controles de procesamiento,
Se refiere más que todo al ciclo que sigue la información en este caso, desde la entrada hasta la salida de la misma. Es decir, desde el momento en que yo introduzco los datos en el sistema hasta la generación de la salida. ¿Cuál sería la salida del informe final? ¿No? Qué sé yo, rotación de inventario, un cuadro analítico en qué sé yo, de cartera en función a, podríamos hablar de cartera vencida, ejecución, pendiente, ¿no? Ejecución y en mora, ¿no? Generalmente esas son las tres clasificaciones, para poder hacer un seguimiento, ¿no? A cada una de ellas. Y una clasificación. Y es más, se puede solicitar en su defecto a aquellos clientes que en un momento determinado pueden llegar o se presume que pueden pasar de vigentes a vencidos por ciertas circunstancias. No pagan dentro, por ejemplo, de la fecha de su cuota, ¿no? Es decir, la fecha de vencimiento de la cuota, si no pagan días atrasados. Si bien no se pasan del mes, por decir, pero efectivamente ya están viviendo con problemas de atraso. Entonces, todos esos reportes y análisis, dentro de lo que va a ser el procesamiento de datos, se debe asegurar que esos datos sean procesados, en este caso, todos sin encontrar fallas ni errores. A ver, esta parte de los controles de procesamiento es muy importante, mucho más cuando nosotros, en este caso, identificamos ciertos errores. Nosotros, por ejemplo, en la parte contable, y esto generalmente pasa, cuando nosotros procesamos información dentro de la base de datos de un sistema, eh, a veces identificamos registros erróneos, inconsistencia de información, ¿no? En relación a los reportes que genera un módulo con relación al otro módulo o la contabilidad misma. Se identifican esos errores y en la medida en que se pueda nosotros tratamos de darle solución, pero lo importante es que dentro de esta etapa de procesamiento de datos, nosotros como departamento, en este caso de sistemas, garanticemos de que esa información procesada sea exacta, ¿ya? Y a veces no pasa eso. A veces nosotros encontramos inconsistencia de información y eso genera, lógicamente, mayores dudas y desconfianza, pues, ¿no? Es por eso que esta etapa de procesamiento es importante validar toda esa información que van generando los diferentes reportes de los sistemas que se van empleando en cualquier institución, ¿ya? Lo importante es que garantizar, en este caso, de que la información procesada sea exacta, ¿no? Y no contenga errores. Controles de procesamiento. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para establecer estos controles? La validación de datos de entrada previo procesamiento debe ser realizada en forma automática, clave, dígito autoverificador, totales de lote, etc., ¿no? Estas son una de las medidas que debemos nosotros tomar en cuenta, pues, ¿no? Por ejemplo, el dígito de autoverificador. ¿Ok? ¿Qué es el dígito de autoverificador? Es un dígito en el cual se va a volver única a esa transacción, ¿no? Es un código correlativo, qué sé yo, los sistemas lo manejan así, es decir, yo puedo registrar una transacción y va a tener un código dentro de lo que va a ser la generación de esa transacción, ¿ya? La siguiente va a tener otro código que bien puede ser un número o un alfanumérico, ¿no? Y eso va a estar relacionado justamente a un dígito de autoverificador que garantice y identifique como única a cada una de las transacciones. Esas transacciones, ¿no? Van a generar totales de lotes, ¿ya? Esos totales de lotes van a estar, en este caso, generados, ¿no? Qué sé yo, por grupos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas contables, estamos hablando de que cuando son integrados, lógicamente, estos sistemas generan lotes, en este caso, de información, ¿no? A través de, qué sé yo, de grupos de información. Por ejemplo, cuando yo proceso las transacciones de tesorería, a través del módulo de tesorería,
voy generando un código único que va a estar concadenado con la totalización de los registros de ese día, ¿no? A través de ese módulo. Y lo mismo va a pasar con los otros módulos. Entonces, voy a generar lotes, en este caso por día y por módulo, ¿no? Que van a tener un autoverificador único. Otra acción a seguir es la preparación de datos de entrada. Debe ser responsabilidad de usuarios y consecuentemente la corrección, ¿no? La recepción de datos de entrada y distribución de información de salida debe obedecer a un horario elaborado en coordinación con el usuario, realizado un debido control de calidad. Adoptar acciones necesarias para correcciones de errores, analizar conveniencia, costo-beneficio de estandarización de formularios, fuente para agilizar la captura de datos y minimizar errores. Planificar el mantenimiento de hardware y software tomando todas las seguridades para garantizar la integridad de la información y el buen servicio del usuario. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que va a ser el procesamiento, en este caso de controles de datos, debemos tomar en cuenta la planificación, ¿no? ¿Planificación de qué? De mantenimiento, del hardware y software. Esto es importante, ¿por qué? Porque los equipos, si no tienen, en este caso, un adecuado plan de, en este caso, de mantenimiento, en un momento determinado pueden sufrir averías, ¿no? Eso es importante, mucho más los equipos computacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque se llenan de tierra, polvo más que todo, y eso ocasiona, lógicamente, pérdidas de rendimiento de los equipos y muchas veces puede ocasionar de que se puedan quemar ciertas partes o mecanismos del mismo equipo, ¿no? Y eso justamente va a ir relacionado justamente con el procesamiento de los controles, pues, ¿no? Los controles que va a generar cada uno de los sistemas, pues, ¿no? Y eso estaría dentro de lo que es la planificación del departamento de sistemas. Ellos tienen que justamente agendar una planificación relacionada a ese plan de mantenimiento. ¿Qué más? Controles de operación. Los controles de operación abarcan todo el ambiente de la operación del equipo central de computación y dispositivos de almacenamiento, la administración de la cientoteca y la operación de terminales y equipos de comunicación por parte de los usuarios y sistemas online. Los controles tienen como fin en esta etapa prevenir y detectar errores accidentales que puedan ocurrir en el centro de cómputo durante un proceso. Evitar y detectar el manejo de datos con fines fraudulentos por parte de funcionarios del PAC, ¿no? Del procesamiento de datos, ¿no? Garantizar la integridad de los recursos informáticos y asegurar la utilización adecuada de equipos acorde a planes y objetivos. Dentro de esta etapa de los controles de operación, lo que buscamos nosotros como, en este caso, dentro de lo que es el departamento de procesamiento de datos, es uno, identificar y detectar los errores, ¿ya? Esos errores pueden, en este caso, estar orientados a través de accidentes que pueden ocurrir dentro de la fuente, en este caso, dentro de la fuente del equipo, ¿ya? Esos errores pueden darse, por ejemplo, por cortes de suministro de electricidad, si hay un corte en la zona, o simplemente por un desuso de los equipos, pues, ¿no? Que tengan problemas, digamos, ¿no? De mantenimiento, el equipo está, qué sé yo, muy empolvado y todos los circuitos internos que tenga el equipo, pues pueden, lógicamente, fallar en un momento determinado. Otros controles en lo que es la operación, ¿no? Es justamente detectar el manejo, en este caso de los datos, con fines fraudulentos. Sabemos, por ejemplo, que hay personas dentro del equipo de trabajo que puedan tener, en este caso, un grave conocimiento de lo que es el desarrollo de los sistemas,
y pueden de alguna forma hacer modificaciones en el mismo o sacar ventajas para generar beneficio propio y, lógicamente, generar un daño económico a la empresa. Entonces, los sistemas, en este caso, deben estar enfocados justamente para identificar, ¿no?, que no ocurran estas situaciones de fines fraudulentos por parte de los usuarios, ¿ya? Debemos garantizar la integridad de los recursos informáticos, es decir, que el sistema informático debe funcionar en toda su extensión dentro de los parámetros establecidos con regularidad, ¿no? Debemos garantizar, en este caso, la utilización adecuada de equipos acorde a los planes y objetivos. Ya cuando hablamos de equipos, estamos haciendo mención, por ejemplo, a que si nosotros como departamento de procesamiento de datos identificamos que es necesario hacer un cambio de ciertos equipos dentro de lo que es la red interna para, en este caso, mejorar los controles, los perfiles y demás, debemos lógicamente hacer uso del mismo, es decir, asegurarnos de utilizar los equipos suficientes y necesarios que nos van a garantizar cumplir con los planes y objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿ya? A veces, muchas veces, no hacemos énfasis en estos equipos y hay que tener en cuenta de que hay equipos que tienen un valor significativo, ¿no? Pero que nos brindan cierta seguridad, ¿no? Que no haya, en este caso, vulneraciones en lo que es el sistema, ¿no? Software y demás. Entonces eso es importante dentro de lo que son los controles de operación, ¿ya? Hay mucho más en esta parte de los fraudes, pues, ¿no? Implementar todas las medidas de seguridad a través del sistema para poder evitar justamente los fraudes, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir en estos controles de operación? Bueno, podemos tomar como acciones el acceso al centro, en este caso de cómputo, que debe contar con las seguridades necesarias para preservar el ingreso del personal autorizado. A ver, ¿aquí qué dice? A ver, debemos restringir el acceso a personas extrañas, ¿no?, a esta área, ¿no? Sin importar que sean funcionarios de la empresa, es decir, no, solamente personal autorizado, especializado, para que pueda acceder. Esto lógicamente con fines de evitar que suceda, en este caso, cualquier situación en la cual podamos generar daños a los ciertos equipos. ¿Por qué? Porque una persona extraña, pues lógicamente no va a tener el cuidado como cualquier persona que pertenece a ese departamento, ¿no? Y lógicamente puede también, qué sé yo, si sabe algo de informática, poder acceder al sistema y hacer cambios que los puedan, en este caso, beneficiar y generar daños a la empresa, pues, ¿no? Que sé yo, quemar ciertos equipos y demás. Implantar claves o password para garantizar la operación de la consola y equipo central a personal autorizado. Y esto es importante. Las claves de acceso, en realidad cada equipo, cada terminal, ¿no?, tiene que contar con una clave de acceso para que solamente el usuario de esa PC o esa terminal pueda ingresar y hacer uso del mismo, ¿no? Por lo menos debería haber esas claves de acceso para las terminales que son, en este caso, las consolas y los equipos centrales, ¿no? Es decir, los servidores y los accesos a las bases de datos, ¿no? Formular políticas respecto a la seguridad y privacidad y protección de las facilidades de procesamiento ante eventos como incendio, vandalismo, robo, uso indebido, intentos de violación y cómo responder ante estos eventos. A ver, esto es importante. A ver, se debe establecer una política clara para resguardar la seguridad, en este caso, en el departamento de procesamiento de datos, ¿ya?
el área de sistema. ¿Por qué? Porque no podemos estar libres, por ejemplo, de sucesos de robo o de incendios, ¿no? Que son, en este caso, los más comunes, ¿no? Porque se ha dado. Algo más probable que, por ejemplo, intentos de violación o responder ante eventos. Si bien pueden darse el caso, por ejemplo, en este caso, de vandalismo, ¿no? Es decir, que una cierta cantidad de personas ingresen y desconocidas y puedan acceder a esas áreas, debemos nosotros tener ya un plan de respuesta rápida. A ver, a eso nosotros le llamamos los planes, en este caso de contingencia, ¿ya? En los cuales nosotros establecemos planes a seguir en el caso de que suceda estos hechos. ¿Cuál va a ser mi plan de contingencia en el caso de que suceda un incendio? Lo que pasa, por ejemplo, con las grandes compañías que, que prestan servicios informáticos, como por ejemplo, estas empresas como Facebook, como WhatsApp y demás, que ustedes han podido ver, han tenido problemas y se han caído y se han quedado sin conexión, ¿no? Pero ellos tienen ya un plan de contingencias para poder salir del inconveniente lo más antes posible, o en su defecto, que el usuario final ni siquiera se entere de que sucedió un problema. Cuando pasa un determinado tiempo, recién el usuario final se entera, sí, se cayó, ¿no? Pero imagínense, me imagino que estas empresas han tenido problemas, pero han tenido sus planes de contingencia establecidos de una forma eficiente que el usuario final ni siquiera se ha dado cuenta de que sucedieron esos problemas. Y eso es lo que se busca con los planes de contingencia, ¿no? Con respecto a lo que es la seguridad. A ver, ¿qué podemos hacer? Si yo tengo un servidor y hablamos de bases locales, por ejemplo, de empresas, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se manejaba en una empresa, por ejemplo, que yo estuve aquí? Se tenía sucursales en diferentes ciudades, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? En cada sucursal, ¿no? Sucursal central, hablo, ¿no? Porque es cierto, o sea, tenemos la sucursal central de un departamento y existen sucursales que son justamente más operativas, pues, ¿no? Entonces, en cada sucursal central se tenía un servidor, imagínense, esa es la inversión, de tener un servidor, el cual, aparte de hacer un backup de toda la base de datos del sistema en la nube, también hacía copias espejo en las bases de datos de cada uno de los servidores que se encontraban en los diferentes departamentos, ¿ya? Y cuando sucedía un siniestro, porque se podía dar, el plan establecido era justamente que, que si se caía el servidor, qué sé yo, central, que estaba en la ciudad de Santa Cruz, inmediatamente se iba a reponer la conexión y la base de datos a través de la copia espejo que se tenía, qué sé yo, en la sucursal de la sede de Cochabamba, por decirles, digamos, ¿no? Y inmediatamente, la idea es que la información esté y que no haya ese corte o ruptura que nos pueda generar, en este caso, un problema, pues, ¿no? Otras acciones a seguir dentro de los controles de operación, podemos nombrar el mantener un registro permanente de todos los procesos realizados dentro de las constancias de suspensiones o cancelaciones de procesos. Eso lo tienen los sistemas, pues manejan un registro, un contador, pues, ¿no? Pero eso es importante que tenga que estar registrado, que cuando, por ejemplo, haya una transacción que se registre y se anule, no es que se anule del sistema, sino es que va a estar en un estado inactivo y que no se va a poder mostrar directamente al usuario final, pero que sí va a estar dentro de lo que es la base de datos, ¿no? Los operadores del equipo central deben estar entrenados para recuperar o restaurar información en caso de destrucciones de archivos. A ver, sí. A ver,
Esto ya obedece más que todo a un plan de capacitación de cada uno de los integrantes del equipo. Y eso sí es importante recalcar de que los integrantes del departamento de datos deben tener claramente especificadas las funciones que debe realizar cada uno de ellos, ¿ya? Y recibir la capacitación, en este caso, oportuna en función a cada una de sus actividades. ¿Para qué? Para que puedan reaccionar rápidamente en el caso de que sucedan inconvenientes o cualquier desastre, ¿no? Como por ejemplo incendio, para que proteger los equipos, para bueno, reponer la base de datos en un servidor cualquiera o un subservidor para que se siga con las operaciones normales, ¿no? Otras operaciones de control, por ejemplo, son los backups. No deben ser menores de 2, en este caso, padres e hijos, y deben guardarse en lugares seguros, adecuados, preferentemente en bóvedas de bancos. Bueno, aquí, si la información es sumamente importante, lógicamente confidencial, ¿por qué no, no? Hay empresas que sí guardan backup y lo guardan en bóvedas de bancos y no sé qué más. Pero lo importante es que yo haga un backup, pero que no se quede ese backup en la misma oficina, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense, yo tengo mi backup, es un disco duro externo, o es una copia espejo que está en el mismo servidor. Es decir, me va a servir, lógicamente, ese backup cuando mi disco duro, en este caso principal, se dañe y yo cambie inmediatamente por el disco duro que trabajaba como espejo para convertirlo en disco duro, en este caso principal, ¿ya? Y podría, en este caso, reponer y restablecer la conexión y que todo estaría, en este caso, dentro de lo que es las reacciones oportunas por parte de las personas que entregan y que conforman el procesamiento de datos, ¿no? La reacción oportuna que ellos deben tener. Pero, ¿qué pasa en el caso de que suceda un siniestro? Se quema el servidor, se quema el servidor, el disco duro principal y el disco duro de respaldo que tenía la copia espejo principal. En ese caso, lógicamente perdemos ambas informaciones y nos quedamos sin backup, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, lo que se recomienda generalmente es hacer backup, uno en la nube, ¿no? Si bien la nube tiene ciertas limitaciones por el tema de espacio, ¿no? Y costos, también podemos utilizar las conexiones que tenemos nosotros, la internet o las VPN para conectarnos a diferentes servidores de otras sucursales para hacer las copias, ¿no? Las copias de seguridad, ¿no? Para restituir las mismas. O sea, hay que planificar estos backups y esto es importante que los backups, ¿no? Tampoco es que se planifiquen, qué sé yo, un backup cada semana, no, tiene que ser diario, si se puede, en este caso, 2 veces en el día, ¿no? Que sea al mediodía, cuando las personas van a su horario de descanso, y el sistema haga un procesamiento de backup de toda esa información procesada durante ese mediodía. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un vacío grande de información en el cual el backup no lo va a tener y vamos a tener un problema también, pues, ¿no? Eso es importante. A veces también hay backup en línea, ¿no? Que mientras uno va procesando. Pero ojo que esos backup en línea generan lentitud en los sistemas generalmente, ¿no? Y eso ocasiona problemas a la larga. Entonces, generalmente se planifica que sea un backup mediodía, un backup, qué sé yo, tipo 11 de la noche, cuando nadie ya esté, o 11, 12, 1 de la mañana, ¿no? En la madrugada, donde no hay nadie conectado y que eso garantice que se haga una copia perfecta de toda la información procesada en ese día. Pero no debe pasar del día al backup, eso es importante. Una consulta, dicen. ¿Sí? Dígame. En el tema, por ejemplo, de la seguridad de la información, el caso que yo esté haciendo una auditoría y esté viendo este control operativo en la parte de sistemas, con esto de la pandemia, por ejemplo, han habilitado, como usted decía, clases anteriores, túneles, ¿no? O los VPN. Sí. Entonces,
esto de alguna manera estábamos trabajando con información remota. ¿Cómo podemos identificar si ha salido o no información relacionada con la entidad? Información puede ser financiera, clientes, cartera, cosas así muy delicadas, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar en un sistema si esto va a ocurrir? En realidad, a ver, el Departamento de Sistemas, a través de la persona responsable de lo que es, en realidad, la administración de la base de datos y del sistema, ¿no? Corroborado, me imagino, con, qué sé yo, con las personas que van a interactuar y que toman decisiones dentro de lo que va a ser la administración del sistema, ¿no? Establecen